Amados hermanos, hemos estado dialogando en estos tres lunes del mes de octubre el tema la palabra de Dios en tu vida y en la mía. La palabra de Dios en nuestra vida. Hemos hablado, ¿verdad? Que la base bíblica la hemos tomado del libro de Efesios 6:17, en la cual nos invita a que tomemos el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es fiel, la palabra de Dios es eterna, es Dios revelado a través de la palabra misma. En 2 Timoteo 3:16 nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Hay 4 verbos en 2 Timoteo 3:16. Toda la palabra es inspirada por Dios. Inspiración, enseñar, reprender, corregir e instruir. Fíjense en que es bien importante 2 Timoteo 3:16 porque nos recuerda el carácter de Dios en nosotros siempre está alineado al orden. El amor conlleva un orden. Y ese orden se subdivide como si fuera una sombrilla, ¿verdad? Que tiene muchas puntas en respeto, en obediencia, en dominio propio, en todos esos frutos del Espíritu que está en Gálatas 5, que también en la congregación, mis amados pastores siempre hacen énfasis y en estos devocionales hemos repetido constantemente. En Gálatas 5, el fruto del Espíritu es importante que lo pidamos en oración, que nos santifiquemos para recibirlo, para que podamos estar frente a Dios, que todo lo ve, que todo lo sabe, que nos observa a diario, que escudriña nuestro corazón y nuestros pensamientos, y podamos, cuando oramos y pedimos su auxilio, pedimos su misericordia, seamos dignos de recibirla, porque en el esfuerzo dentro de todo lo que la fuerza de nuestro cuerpo, de la carne, nosotros queremos ser dignos hijos de Dios. Y esa dignidad se logra limpiándonos de nuestra naturaleza pecaminosa. Así que la palabra de Dios, una vez más, hoy vamos a terminar este hermoso y poderoso capítulo de discipulado y es importante que siempre vayamos a la palabra, a las escrituras en el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto y los evangelios y toda la palabra consignada en el Nuevo Testamento, que es la profecía cumplida en ese plan salvífico para mi vida y para la vida de ustedes, mis amados hermanos, en Cristo. Dicho eso, ¿verdad? Efesios 6:17, y 2 Timoteo 3:16. Ese versículo es sumamente potente para nuestra vida porque habla no tan solo, ¿verdad?, de que la inspiración de la palabra es a través y por Dios, sino que nos enseña y nos reprende. Así que todos hemos sido reprendidos, somos reprendidos a diario porque el Dios a quien nosotros amamos y el Dios bíblico es el Dios de amor. Todo lo que se oponga a ese principio no es de Dios. Por lo tanto, es bien importante que la palabra sea enseñada, la palabra sea entendida, amados hermanos, dentro de su contexto genuino. Y el contexto es que Dios es amor. Y fíjense que tanto es así que por amor nos mandó a su Hijo para redimirnos y restaurarnos. Y por amor es que todavía no hemos sido consumidos por su misericordia. Y también por amor es el mandato y la comisión que nos da de que podamos ser sus embajadores y que su luz resplandezca en nuestros rostros a través del mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo, y hacer discípulos a todas las naciones. Así que hay una gran comisión, una gran obligación de que todo sea movido por el amor precioso, una palabra de 4 letras que es
es la esencia de lo que es Dios mismo, porque Dios es el amor. Así que en el nombre bendito de nuestro Padre Celestial, yo los bendigo cada mañana. Yo les sirvo, es la autoridad suprema en mi vida, como debe ser para todos los que decimos que somos creyentes, discípulos y que amamos al Dios de Israel, el Dios eterno. Hoy vamos a llegar a unas conclusiones dentro de lo que ha sido este tema, la palabra de Dios en tu vida. Yo le he modificado, ¿verdad? En tu vida y en la mía, o sea, la palabra de Dios en nuestras vidas, y vamos a llegar a la comprensión de unos resultados de la meditación bíblica. La primera, cuando meditamos en la palabra de Dios, vamos a conseguir 4 objetivos. 4 objetivos. El primero, cuando meditamos en la palabra de Dios viva en nuestra vida, el primero es que Él calma nuestro espíritu. Calma nuestro espíritu y fortalece nuestra fe. Objetivos que vamos a lograr cuando meditamos en la palabra de Dios en nuestra vida. Bien importante que lo escriban en algún lugar. Lo repito. Calma nuestro espíritu y fortalece nuestra fe. Calma nuestro espíritu y fortalece nuestra fe. Segundo, ilumina nuestra mente para que pensemos como Dios y nos brinde su paz. Ilumina nuestra mente, el segundo objetivo que logramos, ilumina nuestra mente para que pensemos como Dios a través del Espíritu Santo y nos dé paz. Ilumina nuestra mente para que pensemos como Dios y nos dé su paz. Tercero, aumenta nuestras fuerzas y nuestro amor por Dios. Aumenta nuestras fuerzas porque habita en nosotros el Espíritu Santo, que nos capacita y nos lleva a la presencia del Padre y somos uno con Dios. Aumenta nuestras fuerzas y nuestro amor por Dios. Cuando meditamos en la palabra, el tercer objetivo que logramos es que aumentamos nuestras fuerzas en Dios a través de su Santo Espíritu y nuestro amor por Él. Y cuarto y último, nos infunde, nos da gozo saber que Él tiene el control y estamos bajo su gracia. Nos infunde gozo saber que Él tiene el control y estamos bajo su gracia y misericordia. Nos infunde gozo saber que Él está en control y estamos bajo su gracia y cobertura. Voy a repasarlo porque es bien importante, ¿verdad? De cara a que estamos terminando este hermosísimo y potente capítulo, que podamos entender qué es lo que logramos. La primera, repasando. Resultado de la meditación bíblica. La primera, calma nuestro espíritu y fortalece nuestra fe. Segundo, ilumina nuestra mente para que pensemos como Dios y nos dé su paz. Tercero, aumenta nuestras fuerzas a través del Espíritu Santo y nuestro amor por Dios. Cuarto, nos infunde gozo saber que Él tiene el control y que estamos bajo su gracia, su misericordia. Con estos 4 objetivos, amados hermanos, es difícil no amar y entregar nuestras vidas a Dios. En el día de hoy, yo le voy a compartir como un apéndice para, ¿verdad? Tener una clausura de este tema tan especial en nuestra vida, y es el estudio del Salmo 1
versículos del 1 al 6. Salmo 1, versículo del 1 al 6. Si hemos dicho, ¿verdad? Aludiendo, siendo referencia a 2 de Timoteo 3:16, que la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir, para enseñar en la justicia, es importante entonces, y no podía ser de otra manera que termináramos, aludiendo a un subtema que yo he titulado El justo y los pecadores. El justo y los pecadores, partiendo de la base bíblica en Salmos 1, versículos del 1 al 6, y vamos a dar paso a la lectura del mismo en el nombre de Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Palabra de Dios. Salmos 1, versículo del 1 al 6. Alabamos, mi alma alaba a Cristo. Este salmo, amados hermanos, que es el inicio de un libro que es de todos conocido, que nos reconforta en momentos de tribulación, de crisis. Me he remitido, he hecho referencia al primer salmo y los primeros 6 versículos, porque en esencia ahí está todo el resumen de lo que el salmista quiso dejar plasmado a través de sus alabanzas, cánticos, que muchas veces en nuestras congregaciones, muchos de nuestros himnos y coros están inspirados en el libro de los Salmos y lo hemos cantado y no hemos sabido o no se nos ha enseñado en dónde, en qué parte de la Biblia estamos recitando y alabando a Dios. Y es importante por eso, ¿verdad? Conocer los libros, los 66 libros de la Biblia, para cuando bien sea que alabemos o que estemos citando la palabra, ni le añadamos ni le quitemos. Y es importante que estos 6 primeros versículos sean comprendidos. Yo voy a ir explicando, ¿verdad? Como ya es costumbre, paso a paso. El primer salmo es considerado toda la introducción, ¿verdad?, de la colección de los salmos. Presenta 2 temas centrales que aparecen en otros salmos. Dos temas centrales. El primero, el hombre justo y el hombre pecador. Y la importancia en la vida del creyente. Lo segundo que nos enseña, la importancia en la vida del creyente, que es la ley de Dios. 2 temas presentan los salmos, pero aquí se resumen en el Salmo 1. El contraste entre el hombre justo y el hombre pecador y la importancia de la ley de Dios. El poeta aquí, ¿verdad?, o el salmista, nos presenta al hombre justo, aquel que tiene su delicia, su placer, su gozo en Dios. En contraste con el hombre pecador, también en la Biblia llamado el hombre impío, aquel que sigue el camino, ¿verdad?, de las tinieblas. Y por supuesto nos va a indicar también cuál es el fin de cada uno. Y es de todos conocido que el hombre justo será bendecido, mas por el contrario, el hombre impío o pecador, la paga del pecado es muerte y maldición y muerte. No hay otro camino. El ser humano nos complicamos por nuestras propias emociones,
emociones que no hemos sometido a través del Santo Espíritu en uno de los frutos del Espíritu, que es el dominio propio. Cuando las emociones nos controlan, nosotros somos presa fácil de entrar en el camino del pecado. Cuando nos queremos someter a obediencia, que ha sido uno de los capítulos que aquí en estos devocionales hemos compartido con ustedes, hermanos, la obediencia. La obediencia no es de palabra, es de palabra y hecho, pero es la obediencia de la ley de Dios. Por lo cual es importante entender que aquí no puede haber paños tibios. Con Dios no se juega. Dios es un asunto serio. El amor es un asunto serio. Y comencé diciendo que Dios es el amor. Y con Dios, Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser maltratado. Su misma naturaleza no lo va a permitir. Nosotros somos su creación, pero nosotros no lo manipulamos. A menos que usted, ¿verdad? Sea como aquellos antiguos ciudadanos del pueblo de Israel que hacían, ¿verdad?, dioses ajenos, baales, becerros de oro, y crean un Dios a su imagen y semejanza. Pero el Dios de nuestra fe, el Dios de los cristianos, es el Dios bíblico. Y hay una sola Biblia, ¿verdad? Hay una sola palabra. Así que en ese sentido el salmista empieza ya en esos primeros 6 poderosísimos versículos a establecer el camino del justo y el camino del pecador en palabras sencillas, pero siempre conviene recordarlo. Y la importancia de que no es negociable no respetar la ley de Dios. Fíjese que comienza diciendo bienaventurado el varón. Un bienaventurado es una palabra compuesta de bien y ventura. Bienaventurado quiere decir, ¿verdad?, el que goza de Dios, el afortunado o feliz. Dice ser de una persona que tiene un carácter sencillo y cándido que lo lleva a la felicidad, el que es digno de felicidad. Y esas son las diferentes definiciones que nos da la Real Academia de la Lengua Española. Sin embargo, bienaventurado, bíblicamente definido, es forma de expresar una bendición porque viene de la palabra hebrea rodilla. Y se suponía que si viene de la palabra rodilla, al estar arrodillado, postrado ante aquel que tiene toda autoridad, se recibía su bendición. Por lo tanto, me encanta mucho, ¿verdad?, ir a las etimologías, al origen de las palabras. Y bienaventurado viene del hebreo arrodillarse. Y me encanta porque nos recuerda la humildad y la entrega del corazón para ser digno de las bendiciones, misericordia y la gracia que nos da Dios. El soberbio no puede recibir bendición porque hay 2 caminos. El sometimiento en obediencia del hombre justo y el altivo de corazón que sigue su carne y está atado al pecado y se aleja de Dios y no es digno de su gracia, a menos que se arrepienta de corazón, porque Dios está esperando su arrepentimiento para restaurarlo. Yo recuerdo que de pequeña, en una de mis escuelas bíblicas, pequeña, joven, adolescente, en una ocasión había un joven la clase se dividían por párvulos, intermedios, jóvenes, damas y caballeros, las escuelas bíblicas dominicales. Yo estaba en la sociedad de jóvenes, ya tendría algunos 15 años, y había un joven de esos que decimos que es rebelde, y el pastor tendría como 90 años, ya muerto hace muchísimos años, podrán suponer ustedes, y le dijo desgraciado. Yo estoy viva porque Dios existe y su misericordia me ha abrazado.
Pero le ha dicho desgraciado. Éramos como 15 jóvenes y los 15 quedamos fulminados. La manera y el tono en que le dice este veterano siervo de Dios. El joven cayó sentado, él lo miró, le impuso las manos y le dijo, hoy tú conoces a Cristo y le entregas tu corazón. Porque delante de mí hoy dejas de ser desgraciado. En nuestra cultura, un desgraciado es una persona mala y también decírselo a otra persona es una especie como de maldición. Yo lo que sé y fui testigo de que el joven empieza a llorar y el pastor que nos daba la clase personalmente a nosotros, a los jóvenes. Y miren la importancia de sellar a los jóvenes en el Espíritu Santo. Le comparto esto para edificación. El joven lloró, él no nos dio clase porque la clase fue con él. Me reservo el nombre, ¿verdad? Por ética. Y el joven, hasta que no dobló rodilla, el pastor no lo soltó. Eso fue una unción bien poderosa, eso era sí o sí. Luego en el culto, él aprovecha, yo estoy segura que iba a predicar de otro tema, pero el espíritu se mueve y nosotros nos sometemos al espíritu, no sometemos nosotros al espíritu. Ojo, y él habló de lo que era ser desgraciado. Si el cristiano está bajo la gracia y la cobertura del Espíritu Santo, vive en la misericordia. Pero el que abraza las tinieblas, el que abraza la carne en pecado, es un desgraciado porque está fuera de la gracia de Dios. Entonces ahí el corazón volvió al cuerpo y entendimos por qué con tanto dolor él le dijo a ese joven que era bien desobediente, un malcriado, ya era joven, a la verdad que nos iba a matar al pastor con su poca vergüenza. Fíjense que yo he dicho cuando he comenzado todos estos devocionales bajo el título La Palabra de Dios, que en segunda de Timoteo 3:16 dice que toda la palabra es inspirada por Dios, que es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para enseñar. Y por eso es que les estoy compartiendo eso que pasó hace tantos años, ¿verdad? En una clase de jóvenes dirigida por un pastor, le estoy diciendo que tenía sobre 90 años. Murió muy, muy longevo. Porque se aplicó lo que dice 2 de Timoteo 3:16, es útil para reprender. También hay que decir que en el momento en que yo era joven, había más respeto culturalmente hablando a la autoridad que tenía un pastor en las iglesias. Hoy día hay congregaciones, lo tengo que decir, ¿verdad? Porque Dios conoce el corazón y Dios todo lo ve. Hoy día los feligreses quieren manipular también a los pastores y quieren, son difíciles de someterse a obediencias pastorales, sabiendo que es un ministerio llamado y respaldado por Dios. Amén, aleluya. Amén y aleluya. El ministerio pastoral no es porque un pastor está allí por farándula. Miren, amados hermanos, con Dios nadie se mete. Y a nuestro Dios nosotros también lo defendemos y no permitimos escarnio. Así que es bien importante que la palabra de Dios nosotros la entendamos en su dimensión. Nos va a reprender. A mí me ha reprendido y me reprende. Así que eso es parte del proceso. Y es un proceso con amor. Pero si usted es difícil, pues difícil le vendrá también el proceso. Amén, aleluya. La gloria es para el soberano, para nuestro Padre Celestial que lo amamos y la misma palabra de dice que frente a su presencia debe haber temor y temblor de no perder nuestra salvación y estar ante su rostro. Bien, bienaventurado el varón. El Salmo nos dice que Dios desea que los hombres sean felices y dichosos. Así comienza el Salmo, amados hermanos. Bienaventurado. Quiere decir, estoy esperando por darte tu bendición. Si nos vamos a la definición hebrea, que bienaventurado se remite a la idea de postrarnos, de arrodillarnos. Mira, amados hermanos, bien importante entonces entender el Evangelio y entender la palabra de Dios.
Él desea que los hombres, y por hombre estamos hablando en el genérico de la humanidad, seamos felices y dichosos. Por lo cual es importante recordarnos que la felicidad es una dádiva de Dios dentro de sus estatutos. Fuera de sus estatutos no hay dádiva, como vamos a ver próximamente. Ahora, ¿qué es el anhelo de felicidad? Eso es universal. Todos los seres humanos queremos ser felices, pero ¿es posible llegar a ser felices? ¿Es posible llegar a ser felices? La respuesta dependerá de lo que cada uno entienda por felicidad. Para muchos tiene que ver con que no haya sufrimiento, que tengamos todo lo que deseamos, la riqueza, la fama, la fortuna. Porque eso es lo que el mundo, que está dirigido por legiones enemigas, eso es lo que nos hace, nos seduce. Por eso hay que santificar todos nuestros sentidos, ojos, oídos, olfato, lo que decimos y lo que tocamos. Hay que santificar los sentidos porque los sentidos le pertenecen a Dios porque somos hechos a su imagen y semejanza. Y hay que alabarlo con todos nuestros sentidos y darle la gloria y todo el poder al quien nos creó. Visto desde esa perspectiva de que la felicidad es como el mundo la define, pues es bien difícil pensar que vamos a poder ser felices porque todo el mundo tiene algún proceso, todo el mundo tiene alguna crisis, alguna pérdida, alguna carencia. Sin embargo, si observamos en la palabra de Dios la felicidad, la bienaventuranza de la que nos habla Dios en su palabra, y específicamente este salmo, tiene que ver no con las posesiones que podamos tener o no tener y los deseos y anhelos. Esos son circunstancias temporales. ¿Y qué es una circunstancia temporal? Que hoy lo tengo y mañana no lo tengo porque lo pierdo. Y lo muere. Lo arriesgo, me lo quitan, me lo roban. Todo lo que es temporal se opone a lo que es eterno. Por lo tanto, la felicidad y la bienaventuranza a la que nos habla Dios a través del salmista, del rey David, es una correcta relación con Dios y vivir de acuerdo a sus mandamientos. Escuche bien, hermano. Es bien sencillo. Lo que pasa es que nosotros no lo queremos aceptar. Nuestros sentidos se turban en el mundo y en la carne. ¿Qué es la felicidad bíblicamente expresada por Dios en la bienaventuranza? Una correcta relación con Dios basada de acuerdo a sus mandamientos. La felicidad, una correcta relación con Dios, el Dios de amor, el Dios eterno, el Dios todopoderoso, nuestro Padre, nuestra provisión. Una correcta relación con Dios y vivir de acuerdo a sus mandamientos. Eso es lo que produce felicidad. Recuerden lo que decía Pablo. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. En la riqueza, en la pobreza, ganando, perdiendo, con hambre o abastecido de alimentos. Porque cuando uno llega al reconocimiento de que la felicidad emana de Dios, porque Dios es el amor, siempre estamos en provisión y en victoria. Eso se logra, amados hermanos, pasando unos procesos que muchos de los que me están escuchando dirán, ay hermana, déjeme ahí detrás que yo voy a hablar de mis procesos y necesito 5 clases. Cada persona ha tenido procesos de acuerdo a las áreas en donde Dios ha tenido que someternos a obediencia para rescatarnos de nosotros mismos y de nuestra naturaleza pecaminosa. Fíjense que cómo él lo sigue resumiendo, ¿verdad? Más adelante en Salmos 4, 7 al 8. Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmos 4, 8. Repítalo, hermano, todas las noches. Séllese usted en la palabra de Dios. Salmo 4, 8. En otros pasajes, él también, ¿verdad? Dios se revela, ampliando esa relación a la que nos llama para poder alcanzar esa felicidad en él. El Salmo 32, versículos 1 al 2 nos dice, bienaventurado aquel cuya transgresión, sus pecados han sido perdonados, porque todos pecamos, amados hermanos, todos pecamos. Pecamos en la carne, pecamos en el pensamiento, pecamos en obra. Amados hermanos, no se condene, vaya arrepentimiento, entréguele de verdad
sin hipocresía su corazón, entréguese, porque el único que transforma, restaura, redime es Cristo Jesús. Hay salvación, hermano, no nos quedemos en condenación. Perdónese. Cuando Dios nos perdona, Él nos da la confirmación del perdón y nosotros podemos volver a amarnos y confiar en nosotros mismos. Muchas veces el enemigo, yo siempre he dicho que el enemigo es uno mismo. El enemigo no es otro. Si yo le di poder a otro, eso habla de cómo está mi corazón de herido, dañado, putrefacto. El enemigo es uno mismo, amado hermano. Al que hay que someter es a uno mismo. Yo no puedo someter al vecino ni a nadie en mi familia. Yo me tengo que someter yo, porque la relación es íntima y es con el Padre. Por lo tanto, quebrante a ese enemigo que habita en nosotros. Y cuando usted quebrante ese enemigo por la sangre de Jesucristo, que usted va a alcanzar liberación, redención y restauración. Salmo 2:12. Bienaventurados todos los que en él confían. Estos son salmos potentes. Job 5:17. Bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, porque cuando te castiga te está haciendo un odre nuevo. Para cambiar algo, muchas veces hay que romperlo. Para restaurarlo, hay que quebrantar unas partes que están dañadas. Por lo tanto, eso es parte del proceso, amados hermanos. Todos los creyentes, todos los hijos de Dios, hemos tenido que ser procesados. Usted no está solo, usted no es el único pecador. El mundo es un mundo lleno de pecadores. Les exhorto a que se den una oportunidad de amor en el que da, y es el amor mismo que es Dios. Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque solo en Él encontramos fortaleza. Fíjense que la felicidad no depende nunca de lo que el mundo o como el mundo la define, sino de la correcta relación con Dios y obedeciendo sus mandamientos. El salmista, inspirado, ¿verdad? Aquí en esta poderosa sección de la palabra de nuestra vida, el salmista nos comparte que Dios quiere ayudarnos a corregir esa visión distorsionada de la felicidad que viene por darle satisfacción a nuestros apetitos, sea cual sea, carnales, sexuales, del ego, de codicia, de avaricia. Todo eso se opone a lo que es Dios y su evangelio. Por lo cual, nosotros tenemos que reconocer el camino. Y Jesús es el camino, la verdad y la vida. Hay un camino nada más. No sigamos caminando hacia la oscuridad. Retorne a la luz admirable que es Cristo Jesús. ¿Cuáles son las características del hombre justo? Fíjese que el salmista nos dice, ¿verdad? Salmo 1, del 1 al 6. Toda esta semana yo le invito a que usted se apropie de este salmo para que el Espíritu Santo le revele palabra y lo edifique. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores. El salmo nos ayuda, ¿verdad?, a identificar que ese hombre, cuando decimos hombre, hablamos de hombres, mujeres, niños, ancianos, hombre como genérico de la humanidad. El hombre que es justo no anda en camino de pecadores. Fíjese que hay tres, el salmista lo define. Vamos a notar que el carácter del hombre justo tiene tres frases que le advierten de no tropezar en el camino. Dice, no anduvo, no estuvo y no se ha sentado. No anduvo, no estuvo y no está sentado. El salmista nos dice, ¿verdad? Nos está alertando de la maldad del mundo. Fíjense que también en este contexto nos está hablando como creyentes que para poder llegar a alcanzar un grado de justicia en lo espiritual, nosotros tenemos que decir no a muchas cosas, porque nos advierte que no anduvo, no estuvo y no se ha sentado. Eso implica, un no siempre es una elección. Un no es una elección. Usted o se sienta o no se sienta con escarnecedores. Usted anda o no anda en la luz.
Usted no anduvo o anda, camina en pecado. Siempre es una elección, amados hermanos. El sí o el no son adverbios de afirmación el sí y de negación el no. Y es un adverbio dentro de lo que es la estructura de el idioma que va acompañado de un verbo. Quiere decir que yo digo sí a una acción o no a una acción. El adverbio modifica el verbo. Puede estar al frente o puede estar al final, pero necesita un verbo. Sí acepto, por ejemplo, aceptar es un verbo. Sí o no son dos letras que definen nuestra vida toda en la carne y también en el espíritu. Fíjense en que dice la primera condición, que no anduvo en consejos de malos. Esto implica que tenemos que elegir nuestras compañías. Aquí se trata de evitar caminar junto a los malos. Dime con quién anda y te diré quién eres. Es un adagio, un refrán bien conocido en nuestra cultura. Fíjese que dice que no anda con aquellos que han roto los principios morales de la ley de Dios. Si yo elijo estar santificada, pues no puedo andar con alguien que no ha elegido estar santificado, por más que lo quiera. ¿Por qué? Porque la palabra nos advierte que para ser digno de la gracia, oponernos a las desgracias, tenemos que seguir la ley de Dios. La ley de Dios es una. Dios no tiene, con Dios no vamos a negociar, no lo intente, porque es perdición para su vida. El andar con los malos es peligroso porque siempre nos quieren influir con sus consejos y su forma de pensar, que nos aleja de Dios. El hombre justo, la persona justa, no puede establecer su estilo de vida a base de las recomendaciones de personas perversas, sino basada en lo que dice la ley de Jehová. Amén, aleluya. Esto nos recuerda que la mente, la manipulación, la mente es el primer bastión, el primer lugar que debemos defender, porque en ella está la clave que permite entrar a conquistar el resto de la personalidad. En la mente es donde definimos quiénes somos. En la mente es donde nos creamos un cuadro, una imagen de nosotros mismos y de nuestra relación con Dios. Por eso tenemos que nutrir la mente de la palabra de Dios para tener una correcta relación con Jehová. Eso no lo digo yo, amados hermanos, eso está en 2 de Corintios 10, versículos 3 al 10 al 6. 2 de Corintios 10, versículos 3 al 6. Nosotros tenemos que defender entonces el primer campo de batalla, que es la mente. Y no tenemos que tener criterio, no entregar nuestros pensamientos a que otro nos diga cómo vivir y nos defina una regla, unos estándares. Mi estándar, recuerden que hemos dicho que nuestra constitución es la Biblia, que nuestra identidad y nuestra ciudadanía es celestial. Por lo tanto, tenemos que someternos a la constitución que es nuestra santa Biblia. Y tenemos que tener una madurez espiritual para decir, yo consulto con Dios en oración a través de la intercesión del Espíritu Santo, a través de la lectura de su palabra, congregándome, buscando consejo pastoral. Esa es la dirección correcta. Fuera de eso, pues corremos el riesgo de estar mal aconsejados y la palabra nos advierte que bienaventurado es el que no anduvo en consejos de malos. Segundo, ni estuvo en camino de pecadores. El segundo criterio que Dios establece para tener un carácter conforme a su bienaventuranza, no anduvo en consejos de malos. Y segundo, ni estuvo en camino de pecadores. La idea de que no se quedó parado en el camino de pecadores guarda relación, ¿verdad?, con lo anterior, que no estuvo o no anduvo en consejos de malos. El justo no escucha los pensamientos y consejos del impío. El impío es el pecador y no se encuentra donde ellos están. Es interesante, ¿verdad?, notar que cómo es que se describe al impío como el pecador. La idea de la palabra original de impío es el que erra, el que falla en el blanco. Recuerden las palabras de Pablo: prosigo el blanco perfecto que es en Cristo Jesús, el camino.
mi blanco perfecto. Un blanco es un objetivo y nuestro objetivo es la salvación de nuestra alma y soy coheredero con Cristo Jesús. Por lo cual, ¿verdad? El ser humano, si, no, si anda en camino de pecadores, es perdición para su alma. Es importante, amados hermanos, entender que la esclavitud moral, la degradación, nos lleva a la muerte. Andar en camino de pecadores conduce a un lugar, a la muerte, a la pérdida de la salvación. Y yo estoy segura que todos ustedes, amados hermanos, hermanos en la fe, hijos de Dios, eso para nosotros es más valioso y lo defendemos a capa y espada. Así que no andemos en camino de pecadores. No quiere decir que no vayamos a salvar a los pecadores, porque esa es nuestra comisión. No es compartir el pecado. Lo que nos llama el evangelio es ni estuvo en camino de pecadores, que nosotros no nos convirtamos en pecadores. Tercer criterio, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué es un escarnecedor? Un burlador, un pecador. Nuevamente vemos, ¿verdad?, que dice, repitiendo, que no anduvo en consejos de malos, que no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué quiere decir esto? El primero nos hablaba, ¿verdad? Si yo no ando en consejos de malos, porque protejo el campo de batalla del ser humano, es la mente. Segundo, ni estuvo en camino de pecadores. Quiere decir que yo guardo mis pasos. Yo protejo mi camino, mi proceso. Y el tercero, no se ha sentado en silla de burladores. Es que yo protejo mi compañía, con quien yo ando, a quien yo elijo como parte del círculo de afectos en mi vida. Eso incluye mi familia, eso incluye mi comunidad, eso incluye mi congregación. 3 campos de batalla: la mente, segundo, el camino, y tercero, la compañía. Mente, camino, compañía. Lo dice el Salmo, yo estoy hablando del Salmo 1. Fíjese que nos dice que cuando el hombre se acerca a los pecadores y comienza a escuchar sus consejos y sus ideas, se va corrompiendo. Esto hace que pierda todo temor y respeto por Dios y su palabra. Los escarnecedores son aquellos que tienen una conciencia endurecida, se le ha endurecido el corazón y que sus malas acciones los llevan a burlarse de la palabra de Dios. Estos son los burladores que andan según sus malvados deseos y se ríen de los juicios de Dios. No lo digo yo, lo dice Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 3 al 4. Y en Judas 1, versículo 18. Los burladores son los que andan según sus malvados deseos y se ríen de los juicios de Dios. Palabra de Dios nos advierte en Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3 al 4, y en Judas 1, 18. Por eso es que el justo evita pasar tiempo con escarnecedores, porque tanto sus conversaciones como su estilo de vida van en contra de los principios de la palabra de Dios y su fidelidad y su gracia y cobertura. Dios, el que está en caminos de malos, en consejos de malos, ¿verdad?, en camino de pecadores, y se sienta con burladores, escarnecedores, vive una vida separada del Altísimo. Fíjense, y voy ya terminando, ¿verdad? En Salmo 1, versículo 1 al 6, nos dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita día y noche. Notamos, ¿verdad?, que la delicia, el placer, el gozo, su pasión está en escudriñar la palabra de Dios y vivir conforme a como ella, ¿verdad?, nos va dirigiendo a través del Santo Espíritu. ¿Cómo nosotros nos conquistamos a nosotros mismos? Sometiéndonos. Nosotros nunca nos vamos a conquistar. El que nos conquista es Cristo Jesús a través de su obra redentora,
salvadora en nuestra vida, es por los méritos de Él, no por los méritos de nosotros. Cuando nos sometemos a obediencia, pidiéndole, ¿verdad?, los dones del Espíritu, el dominio propio, es que nosotros podemos decir, no soy fuerte yo, sino que Cristo vive en mí y hace resplandecer su luz sobre mi rostro. Por lo cual, fíjese que es una delicia, es un gozo, porque estamos empoderados por aquel que tiene el poder, que es Dios. El hombre justo ya no se deleita en las cosas del mundo porque se le han quitado los velos, ha adquirido sabiduría a través de la palabra y como un recién nacido tiene hambre espiritual y anhela la leche espiritual no adulterada. Lo hemos escuchado tantas veces, ¿verdad? Está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2 al 3. Ahí está su auténtico deleite, porque allí, a través del descubrimiento de Dios por medio de su palabra, es que conocemos a Dios y podemos lograr tener una correcta relación con Él. Notemos también que el salmista no solo se deleitaba en leer la palabra, sino que meditaba. Amados, ¿qué es meditar? ¿Qué es meditar? Es concentrarnos en Dios. La meditación es concentrarnos. Si yo estoy leyendo la palabra, yo no puedo tener la televisión, hablando con mi esposo, teniendo audífonos. La meditación es un encuentro, una cita con Dios, entregando todo nuestro sentido y disposición del corazón. Hablar con Dios, sabiendo que Él nos va a escuchar, que Él purifica nuestro corazón a través del Espíritu Santo que saca lo que Dios no aprueba. La meditación nos lleva a aumentar nuestro amor por Dios y nos hace más sensibles para obedecerle, porque anhelamos obedecerle en toda su autoridad. Fortalece nuestra fe y nos infunde gozo. ¿Se acuerdan que comencé diciendo que el objetivo de este capítulo poderoso, la palabra de Dios en nuestra vida, nos llevaba a una correcta relación con Dios? Fíjense que el versículo 3 nos dice, será como algo plantado junto a corrientes de agua. Él compara el árbol plantado junto a corrientes de agua porque en ciertas regiones de Israel se caracterizaban por su aridez, su sequedad y una escasa vegetación a causa de la falta de agua. Pero en medio de esa tierra desértica, de vez en cuando se producía un milagro, porque aparecía una vegetación en donde estaba un desierto seco. Esto se debía a corrientes submarinas o subterráneas, donde los árboles podían absorber la suficiente agua para germinar. Así es como el salmista ve al hombre justo. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, y aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Salmo 92, versículos 2 al 14. ¿Qué quiere decir esto? La comparación es acertada porque el creyente vive dentro de un mundo donde no hay vida espiritual. Nosotros estamos acechados día y noche. Y no es difícil imaginarnos muchas veces que estamos como en un desierto. Mire, dígamelo a mí con el calor en el trópico y en el Caribe. Esto es un desierto ciertos días. El sol es abrasador. Y fíjense que en la metáfora de la palabra es tan poderosa que nosotros nos tenemos que sentir que aún en la prueba del calor y del fuego abrasador, nosotros tenemos una agua que es el Espíritu Santo que nos va a hacer germinar, no importa cuán fuerte, cuán árida sea la situación que estamos pasando. Y nosotros somos ese árbol plantado en corrientes de ríos de agua viva, como dice la palabra. Y aunque muchas veces para el mundo nosotros no estamos germinando apropiadamente a través de una correcta relación con Dios
para la salvación de nuestra alma. Y eso es lo que tenemos que abrazar. Debe ser nuestra meta personal, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Fíjese, esto es lo que da sentido a la existencia del árbol, que dé fruto y que produzca belleza. Y ese fruto en el espíritu, el fruto del creyente, nosotros somos como un árbol. Nuestra vida debe ser un árbol plantado en la fe y en la palabra de Dios. Y el único fruto al que debemos aspirar a tener es el fruto del espíritu. Somos un árbol, aún en el desierto, que en el tiempo de Dios va a germinar y su fruto será en nuestra vida la mediación del Espíritu Santo, perdonándonos cuando nos hemos arrepentido y hemos doblado rodillas ante la autoridad del Supremo, y Él nos permitirá hacer resplandecer su luz en la victoria que nos dio Cristo Jesús a través de su obra redentora en la cruz. Fuera de eso, la palabra de Dios no dice que no va a haber sufrimiento. La palabra de Dios no es un manual de felicidad. La palabra de Dios es un manual de procesos. Nuestro modelo a imitar es Cristo Jesús, y Él tuvo un proceso, y el proceso fue su obra salvífica para el mundo, que fue su misión profética, y fue un proceso. Amados hermanos, maduremos en la fe. La palabra de Dios es una, y tenemos que estar dispuestos a los procesos. Decía que todo en el mundo es temporal. Lo único que va a ser eterno es nuestra salvación. Prosigamos usted y yo el blanco perfecto que es en Cristo Jesús, y que nuestro gozo no dependa de lo que ofrece el mundo, porque viviremos en eterna depresión. El único gozo verdadero, auténtico, perdurable es el que nos ofrece Dios a través de su relación con Él. Y yo tengo la esperanza, yo le creo a un Dios vivo, yo creo en su palabra de transformación, y es mi deseo aplicármela a mi vida, a mi familia y a todo el que nos está escuchando con amor estos devocionales. Véalo, escudriñe la palabra, tenga su libreta y llámela, titúlela Mi libreta de proceso en Cristo Jesús. Dios los bendiga, amados hermanos.